¿Cierto? Que se ha llamado parábolas, historias terrenales, verdades celestiales. Así que vamos a orar a nuestro Señor, ahí donde están, oramos para que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre Celestial, vamos ante ti, Señor, en oración, agradeciendo primeramente, Señor, la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este templo, Señor, adorar tu nombre. Y ahora te rogamos, Señor, que tú nos dirijas frente a ella. Que nuestros corazones, Señor, y mentes estén abiertos, Señor, a tu palabra, que sea ella quien habla a nuestros corazones. Dirígeme, Señor, para que de mí, Señor, salga verdad, Señor, tuya, y nada, Señor, de conocimiento humano, ni algo, Señor, que entorpezca esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que también ayudes a que esto llegue también a otras personas a través de las redes sociales, Señor, y que también así puedan ser bendecidos como en este momento. Agradecemos todo esto por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Bien. Continuamos, como decíamos, ¿cierto?, esta serie de mensajes en torno a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y en la mañana de hoy corresponde esta parábola llamada Los dos hijos. Y relata, ¿cierto?, este relato se encuentra una semana antes de lo que se llama la Semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor había realizado su entrada triunfal en Jerusalén, había echado a los mercaderes del templo, ¿se acuerdan? Cuando el Señor, airado, ¿cierto?, echa a estos ladrones, como decía él, y ahora se encontraba enseñando en el templo, predicando el Evangelio. Y en este momento es donde los sacerdotes y los líderes o ancianos, como le llama la Escritura, se acercan para exigirle por qué estaba haciendo estas cosas, cuestionando la autoridad de lo que el Señor hacía. Pero Jesús, evento humano. Los líderes se vieron en una especie de callejón sin salida, porque obviamente el razonamiento era que si admitían que venía de Dios, Jesús les reprocharía de entonces por qué no habían creído a Juan el Bautista. Pero por otro lado, si decían que era una invención de los hombres, claramente se iban a ir en contra de todas las personas que estaban ahí, ¿cierto? Que en su mayoría claramente habían creído en el evangelio que predicaba, ¿cierto?, Juan, como profeta. Pero para salir del aprieto y no comprometerse con ninguna opción, prefirieron responder, no sabemos. En consecuencia, Jesús les contestó entonces que él tampoco diría con qué autoridad hacía esas obras. Y luego de esta situación que nos encontramos ahí en el templo, les propone esta parábola llamada Los dos hijos o los dos hermanos, donde entrega un reproche directo y profundo, obligando a sus oyentes a juzgar por sí mismos sus actitudes. Y leo nuevamente lo que corresponde a este pasaje ahí en Mateo 21, 28 al 32. Dice, mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando el primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Dícele Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras
os van delante al reino de Dios. El relato inicia con un padre que se acerca a sus hijos. Es un mandato soberano. Hay una autoridad que se está exigiendo de alguna forma. Y tenemos varios detalles que nos pueden llamar la atención respecto de este relato. Y en primer lugar, notemos que el trato es individual. La palabra utilizada es hijo, en singular. El término que el comentarista bíblico Matthew Henry destaca es como una mezcla de autoridad y cariño, ¿cierto? Cuando les hablamos a nuestros hijos, directo, ¿cierto? Hijo, necesito que hagas esto. Y de alguna manera, ¿cierto? Demostramos este cariño de padre, hijo o hija y también lo que le estamos solicitando. Por lo tanto, este mandato exigía una respuesta al servicio, ¿cierto?, que había pedido este padre. Pero también, en segundo lugar, podemos destacar que hay una característica explícita de urgencia. El mandato es: ve hoy. No es una invitación para que cuando el hijo tenga tiempo libre o después de terminar sus proyectos, ¿cierto?, o su juego, en el caso de los más pequeños, recién pueda entonces obedecer a lo que el padre le dice, sino que es una demanda de obediencia inmediata en mi viña. Por otro lado, el detalle que la viña le pertenezca al padre es interesante también. El trabajo del hijo era participar en el negocio familiar. No era un negocio o alguna tarea, ¿cierto?, fuera de la familia, sino que específicamente era el negocio familiar. Por lo tanto, era responsabilidad del hijo también participar de estas tareas. Vivimos en una sociedad que llamamos hiperconectada. De hecho, Chile es considerado uno de los referentes mundiales y líderes en Latinoamérica por la velocidad de Internet fijo que tenemos en nuestros hogares. Nos exasperamos o nos inquietamos cuando no se nos acaba Internet. Hoy día, cuando de alguna forma se corta Internet, es como que se cortara la luz, ¿cierto? Casi que no tenemos luz, pero en realidad es que nos hemos acostumbrado a tener esta hiperconexión. Cuando no logramos entrar, ¿cierto?, a algún sitio rápidamente, nos empezamos a desesperar o a tratar de cerrar las aplicaciones, etc. También hemos cambiado la forma en que nos comunicamos y hemos llegado a acuerdos sociales, como la forma en que hacemos esta comunicación. Casi ya hoy día no se llama a la otra persona para acordar o para consultar algo, sino que se mensajea a través de un texto y esto simplemente es la comunicación aceptada. Es una forma un poco más impersonal o formal, si lo queremos decir así. Pero frente a esta realidad que hoy día vivimos, tenemos y continuamos con el llamado de Dios que sigue siendo personal y para hoy. No se trata de atender a Dios cuando nos sobre el tiempo, después del trabajo en la oficina o en el comercio, después de los estudios, después de nuestros pasatiempos, sino de entender que nuestra vida es la viña donde Él nos ha enviado. Estudiamos junto a nuestros hermanos la semana pasada, y yo estudiaba personalmente con un hermano, donde veíamos la importancia de no solamente saber que Jesús es Dios y que es Rey, sino que en realidad lo importante es que Él reine en nuestras vidas. Y continuando con la parábola, aparece este primer hijo, quien representa la honestidad de la rebelión inicial. Su respuesta fue ruda y directa: no quiero. Bueno, ¿quiénes no le hemos dicho esa frase a nuestros padres, cierto? Probablemente muchas veces. Y esto hoy día es algo en realidad bien impactante. Pero cada vez ha perdido
la fuerza de este impacto, porque la facilidad con lo que hoy día se expresa lo que se quiera, entre comillas, sin tener filtros, se expresan los sentimientos, las emociones. Es algo que lamentablemente cada vez se vuelve más normal. Decir las cosas, entre comillas, sin filtro. Y lamentablemente cada vez se vuelve más parte de nuestro vocabulario, de nuestro actuar. Y justamente ayer en una conferencia impartida por el pastor Arturo Valdebenito, compartíamos y comprendíamos cuántas veces los padres y los líderes tomamos ideas y conceptos o filosofías humanas al justificar actitudes porque algo es normal. En pocas palabras, el pastor nos exponía que las distintas filosofías han deconstruido a nuestra sociedad, llegando al punto de justificar a los niños y a los jóvenes, indicando que su actitud y actos inmaduros son justamente justificados por esa inmadurez o por esa ignorancia. El punto es que, en realidad, bajo la luz de la palabra de Dios, son actitudes y actos de pecado, los cuales son condenados por nuestro Señor. Pero en vez de corregirlos, en vez de tratar de educarlos, los justificamos diciendo, es que son niños, es que son todavía jóvenes, es que les falta conocimiento, es que les falta actitud. En realidad es un acto deplorable, en que incluso familias cristianas muchas veces hemos adoptado esta mal enseñanza. Y volviendo al contexto de esta parábola, es más terrible aún, porque en ese tiempo era una falta grave de respeto al patriarca. Pero esto ya lo veremos con más detalles, y los invito el próximo domingo a la parábola siguiente, ¿cierto?, del hijo pródigo, en donde justamente también se detalla un poco más al respecto de este tipo de insulto hacia el padre. Sin embargo, el texto nos dice que esto no se queda aquí, ¿cierto? No solamente el hijo dice no quiero y hace este berrinche, ¿cierto? Y se va, sino que dice que después, arrepentido, va y hace lo que el padre le había pedido. En el comentario bíblico de Matthew Henry, hace una distinción lingüística fundamental. Indica que el verbo que se utiliza en el original aquí para arrepentirse se ocupa el significado de un cambio de interés o de sentir o pensar, lo cual señala un cambio de mentalidad que conduce hacia una acción. Entonces, si hilamos la historia de este hijo, representa a esos marginados, los publicanos, las rameras, que inicialmente vieron abiertamente lo que Dios quería para con su pueblo, entendían todo el proceso religioso, en donde la ley claramente establecía las cosas que eran correctas o incorrectas, y que se supone que todas las leyes que ellos tenían eran en base a lo que Dios dictaba, pero a pesar de todo ello, eran rebeldes. Pero el quiebre fue ante la predicación de justicia de Juan el Bautista. Experimentaron un cambio real en sus vidas. Estas personas entendieron en lo malo que estaban viviendo, en que sus vidas en realidad estaban destinadas a ir lejos de Dios. Entendemos entonces que es mejor un no inicial que termina en obediencia que un sí diplomático que termina en negligencia. El arrepentimiento genuino, tal como ya lo hemos enseñado en varias ocasiones, no es un mero cambio de actitud. No es un solo remordimiento emocional, sino un cambio de mentalidad. Es algo mucho más profundo, enfocado en el fondo del problema, no solamente en las formas. Y me explico mejor al respecto. Podemos estar sinceramente cambiando de actitud,
Puedo dejar de gritar a mis hijos cuando me desobedecen. Pero si dentro sigo iracundo, tarde o temprano, eso explotará en cualquier situación. Entonces, puedo tener la actitud correcta, pero el corazón equivocado. También puedo sentir inmenso y genuino pesar por haber hecho algún daño y realmente estar triste por lo que hice, suponiendo que las consecuencias, en un caso hipotético, sean incluso penales. Esa persona puede estar con un tremendo pesar, pero solo porque su vida cambia radicalmente por las consecuencias, no por el pesar y daño que hizo a los demás. Por lo tanto, ni las emociones ni sentimientos que se expresan son la base del arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es el genuino cambio de mentalidad que conlleva un cambio de motivación real para hacer lo correcto. Por lo tanto, como consecuencia, traerá pesar y un cambio de actitud. Eso es lo que hizo este primer hijo cuando finalmente puso sus pies y manos a la obra en la viña de su padre. Pero la historia no queda allí. Esa parábola llega al punto más crítico para los oyentes de ese tiempo y para nuestra iglesia actual. El segundo hijo responde con un respetuoso: yo, Señor, voy. Dice, si ustedes se fijan ahí en la escritura, el voy está en una letra cursiva. Eso quiere decir que no está en el original. Y los comentaristas bíblicos enfatizan que justamente como que el hijo respondiera al llamado, yo voy a ir, como con orgullo y prestancia ante su padre. Pero el registro histórico es lapidario. Finalmente, no fue. Este hijo utiliza títulos correctos. Señor. Como habíamos indicado al principio, la costumbre de ese tiempo era de reverencia, era de una correcta forma de considerar a los padres. En realidad, mantenía la apariencia externa de religión, pero su corazón permanecía totalmente estático. Como advierte también el pastor John MacArthur en una de sus predicaciones, este grupo peca contra la luz. Tienen conocimiento, tienen la retórica correcta, pero carecen de la sumisión de la voluntad. Son como capullos y flores que nunca llegan a dar fruto. Podemos ser expertos en doctrina, conocer diversos comentaristas bíblicos y memorizar sus comentarios, asistir a cada culto. Pero si nuestra vida cotidiana no refleja la justicia de Dios, somos el segundo hijo. Es decir, sí a Dios en el templo y no a su ética, a los negocios, redes sociales o mentirle al Espíritu Santo. Vuelvo a citar al pastor Valdebenito cuando aplicaba las Escrituras indicando que las familias, especialmente los padres de hoy, calman sus conciencias llevando a sus hijos a las iglesias, escuelas bíblicas, departamentos, diversas actividades, esperando que todo eso pueda volver a sus hijos unos buenos cristianos, cuando en realidad el mandato bíblico no fue: envía a tu hijo sagradamente a las actividades de la iglesia, sino fue el famoso Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Deuteronomio 6, 4 al 9. Es en el hogar de donde viene la identidad de Dios. Es en el hogar donde debemos impregnar a nuestros hijos de lo que nosotros hemos sido llenados. No es responsabilidad del pastor, del maestro de escuela bíblica, del presidente de departamento, del predicador, del hermano más antiguo, etc. Porque si pensamos en dosar nuestra responsabilidad, estamos formando hijos como este segundo hijo, que dan respuestas correctas, pero su corazón está lejos del Padre. Y esto finalmente delata nuestra propia lejanía con nuestro Dios. Finalmente, Jesús cierra la parábola, que se ha convertido en realidad en otra trampa lógica, porque les pregunta, ¿cierto?, a estos sabios, a estos líderes religiosos, ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quién hizo la voluntad, del Padre? Los líderes no tenían otra opción, ¿cierto? Se veían en esta encrucijada y responden correctamente: el primero. Con ello, firman su propia sentencia. Por eso decíamos que al principio lo que el Señor quería hacer es que en realidad reflexionaran sobre sus propios actos. El Señor lanza una declaración, por decirlo menos, impactante para los oyentes originales. Pudo haberlo dejado hasta ahí y dejado pensando, ¿cierto?, a estos sabios. Pero el Señor va mucho más allá. Dice: los pecadores despreciados entran en el reino de Dios antes que esta élite religiosa. La razón es doble. Los líderes no habían creído a Juan y al evangelio que era presentado. Y lo que es peor, incluso viendo la transformación milagrosa que el Señor hacía con las personas que creían el evangelio y veían la evidencia del poder de Dios, no se arrepintieron para creer este evangelio. La evidencia de la verdad del evangelio es la vida transformada. Si vemos a Dios cambiando a otros y nosotros permanecemos cínicos, endurecidos, estoicos, nuestra rectitud teórica en realidad está claramente fuera del camino de justicia. Amados en Cristo, gozamos de una iglesia que al menos busca estar sobre la sana doctrina, que trabaja por ello y constantemente tenemos el alimento espiritual, que nuestra liturgia es ordenada, que busca reverencia y alabanza a nuestro Dios. Pero ¿cuántas veces esto nos llena de orgullo o incluso menospreciamos otras formas de alabar a Dios? Y muchas veces llegamos a pensar que la única forma correcta es la nuestra. Fariseísmo puro, hermanos amados. No es mi intención criticar destructivamente a nuestra iglesia, que es la iglesia que amo. Pero si somos realistas, ¿hace cuánto no predicábamos el evangelio fuera de nuestro templo, como lo hemos volvido a hacer hace un tiempo atrás? ¿Desde cuándo no orábamos y apoyábamos a los misioneros, como lo hacemos ahora? Muchas de las iglesias que criticamos son excelentes en la predicación del evangelio y en el envío y el apoyo a misioneros a través del mundo. Con mucho amor, hermanos, nos digo, cerremos la boca y pongámonos manos a la obra. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. En conclusión, para aquel amigo que hoy siente que ha vivido en un constante diciéndole a Dios: no quiero, Jesús te dice: hay esperanza. Los publicanos y las rameras y los pecadores más notables fueron aceptados porque se arrepintieron y creyeron. No importa cuán lejos hayas estado de la viña, el Padre te llama hoy. Arrepiéntete de corazón y cree en el camino de justicia revelado.
Cristo Jesús. No esperes para mañana, pues como dicen las Escrituras, el mandato es para hoy. Y para nosotros, amados hermanos, nuestro Señor Jesús dio un mensaje con una clara advertencia contra la complacencia religiosa. No basta decir Señor, Señor. Lo que el Padre requiere es que hagamos su voluntad. Hemos visto que la verdadera obediencia a menudo nace de corazones que reconocen, entre comillas, su bancarrota espiritual, pero que se vuelven a Dios. Mientras que una falsa obediencia se esconde tras promesas incumplidas y una religiosidad que finalmente es una fachada. Recordemos, como les decía el Señor a algunos fariseos, sepulcros blanqueados. A cada uno nos corresponde examinar si nuestra fe es de labios o de hechos. En esta parábola hay muchas otras aplicaciones interesantes que muy probablemente les chocaron a los auditores de aquella época. Como decíamos, el padre manda a trabajar al hijo, a ensuciarse las manos, a hacer trabajos físicos y que probablemente requerían de esfuerzo. El padre es un dueño de un viñedo. Ciertamente, probablemente tendría trabajadores, tendría personas a cargo que ayudaban en estas labores más pesadas. Pero este padre envía a su propio hijo. Los sacerdotes y ancianos que escuchaban estas palabras presumían de ser una élite lejos del trabajo considerado inmundo. Incluso llegaban al punto de no relacionarse con ese tipo de personas que supuestamente eran indignos de recibir la palabra de Dios. Esto a lo largo de la vida del Señor Jesús lo vemos muchas veces cuando le encaran cómo estás comiendo con estas personas, cómo hablas, ¿cierto?, con esta mujer, etc. El Padre hace un llamado directamente a trabajar en su viña. ¿Te negarás también? ¿No trabajarás por quien te ha salvado? Vergonzosamente reconozco cuántas veces he rehuido del servicio en la viña del Señor. Pero habiendo sido tocado mi corazón, digo, amados hermanos, nos vemos en la viña. ¿Oramos? Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es clara y directa, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque a través de los tiempos, Señor, sigues dándonos, Señor, luces de cómo quieres, Señor, que nos comportemos. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos fallado. Y te rogamos, Señor, que podamos verdaderamente arrepentidos, Señor, ir ante tu presencia, Señor, y trabajar, Señor, en tu viña. Agradecemos, Señor, y te pedimos también por quienes no te conocen, Señor, por quienes no están en esta viña, Señor. Ayúdanos, Señor, a también compartir con estas manos, Señor, que puedan trabajar en tu obra el evangelio que tú nos has entregado. Agradecemos esto por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Gracias, hermanos.